Bienvenidos a una nueva edición a este programa desde el colegio, el programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Hoy tengo el gusto de estar acompañado por la licenciada Yasmina Morales Lemes de Colombia. Yasmina Morales. Y ella está en Costa Rica impartiendo un curso del que queremos conversar que se llama Negociación Integrativa para lograr acuerdos exitosos. Un gran nombre, y de eso vamos a estar compartiendo, sobre todo hacia el final de este programa, de la experiencia de esta experta en negociación. Antes que nada, muchísimas gracias por acceder a nuestra invitación y bienvenida a este programa y a nuestro país. No, en primer lugar, agradecerles a todos ustedes, al Colegio de Abogados, por esta grata invitación. Para mí, la verdad, ha sido una experiencia maravillosa. Ya casi me voy, me regreso a Colombia, a mi país, pero me voy llena de muy buenas experiencias y muy buenos aprendizajes de toda la cultura costarricense. Bueno, ¿y qué tal le ha parecido el colegio? ¿Qué tal le ha parecido Costa Rica? Bueno, excelente. En particular, quisiera resaltar que celebro el hecho de que tengan un colegio de abogados y abogadas en Costa Rica. Nosotros, por ejemplo, en Colombia todavía no lo tenemos y me parece una herramienta fundamental para verificar y asegurar la calidad de nuestra profesión de abogados. Y también debo confesar que me llamó muchísimo la atención el hecho de que le llamen abogados, Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, porque pienso también que deja en alto y hace un reconocimiento especial a la labor que tenemos como mujeres abogadas y todo el ejercicio profesional y la trayectoria también y el aporte que podemos hacer como mujeres a nuestra profesión de derecho. Sin duda, es un esfuerzo grande en el colegio por visibilizar el rol de las profesionales en derecho. De hecho, es más o menos la mitad de los agremiados y agremiadas son hombres y mujeres. Hay una buena paridad y hay un esfuerzo del colegio por de verdad visibilizar el rol de las mujeres en medio de la profesión. Le iba a preguntar, como experta en negociación, nos gustaría que comentara cuál fue la motivación para impartir este curso aquí en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y cómo fue su contacto desde Colombia. Claro que sí. Bueno, en primer lugar tengo que decir que son dos aspectos que en primer lugar me llamaron muchísimo la atención y me llevaron a dictar este tipo de cursos, no solamente en Costa Rica, lo vengo dictando, impartiendo también en Colombia, en la Universidad de Externado y también en la Cámara de Comercio, también en Bogotá. Y estos dos motivos fundamentales tendría que decir en primer lugar en cuanto a la negociación, el hecho de que estamos acostumbrados, sobre todo en gran medida por nuestra cultura latinoamericana, a tratar de visualizar un proceso de negociación como una oportunidad para llevar al límite a la otra parte que deberíamos comenzar a ver como un aliado, pero normalmente estamos acostumbrados a verla como un adversario. Entonces queremos obtener el máximo provecho en un escenario de negociación y muchas veces nos olvidamos que la otra parte también tiene unos intereses y lo que eso hace es que podemos ganar mucho en un negocio, pero estamos perdiendo a largo plazo unas grandes oportunidades que pudiesen venir de haberse generado una satisfacción también en el otro, que muy posiblemente ganar. Claro, que nos llevaría a generar acuerdos gana y gana que aseguran también el establecimiento de relaciones duraderas de negocio, que esa otra persona se vaya satisfecha y que luego quiera volver a negociar con nosotros. Eso en cuanto a la negociación, entonces básicamente es un llamado a tomar conciencia sobre todos aquellos negocios y esas oportunidades que podemos estar perdiendo cuando estamos llevando y manejando una estrategia más que todo de tipo distributiva en nuestras negociaciones y en una estrategia de tipo integrativa que nos lleven a acuerdos gana y gana. Eso por un lado. Pero por otro lado también cuando hablamos de redacción de contratos, básicamente el incentivo que podría resaltar es el hecho que en las escuelas de derecho normalmente no se nos enseñan a los abogados a redactar contratos. Entonces, también esa estrategia integrativa debe verse también y verse reflejada en la forma como estamos redactando los contratos. Desde cero, estamos acostumbrados muchas veces a descargar minutas de internet o como mucho a trabajar con esas minutas preestablecidas en las empresas. ¿Eso qué hace? Los machotes que llamamos nosotros. Claro, los machotes. ¿Y eso qué hace?
que muchas veces pasemos por alto esas particularidades que hacen de cada negocio algo especial. Básicamente el llamado que quiero dejar y la enseñanza, el mensaje que quiero dejar con estos cursos es que para cada negocio, para cada acuerdo, se requiere un contrato. Y nosotros como abogados debemos estar preparados para proyectar un contrato desde cero que efectivamente refleje cada aspecto del negocio. Y sobre todo también llamar la atención en cuanto al rol de abogados. ¿Cuál debe ser el rol de abogados? Pero eso luego ya estaremos profundizando también. Sí, estaba pensando en esto de la redacción de contratos, que normalmente uno tiende a blindarse, protegerse, pero no a velar por los intereses de tu aliado. Exacto. Al mismo tiempo. Es muy interesante porque es un enfoque diferente, sobre todo para los que están acostumbrados a litigar, en el que yo tengo que ganar y el otro tiene que perder, y no, es una visión, y como lo dice usted, integrativa. Tal vez me gustaría que explicara un poquito más el término, en la que los dos buscan un beneficio mutuo y también individual. Exactamente, sí, estrategia integrativa la llamamos precisamente integrativa porque se trata de integrar en nuestras ofertas, en las ofertas que tenemos que hacerle a la otra parte, también los posibles intereses y esas prioridades que pueden estar motivando al otro a contratar o a entrar en un proceso de negociación con nosotros. Entonces, básicamente se trata de afianzar los objetivos comunes que pudiésemos encontrar entre las partes, a fin de que en ese acuerdo final se vean reflejados no solamente nuestros intereses, sino también los intereses del otro, el interés de la otra parte que está entrando en un proceso de negociación con nosotros. Y bueno, y en cuanto a la otra pregunta también, ¿cómo fue también la alianza con el Colegio de Abogados? Fue bastante particular, porque realmente se trató de una invitación al doctor Ignacio Monge a participar como conferencista en un Congreso Nacional de Derecho Comercial que realizamos todos los años en la ciudad de Medellín, en Colombia, en conjunto con la Cámara de Comercio de Medellín, el Colegio de Abogados de Medellín y bueno, nuestra Universidad de Externado también en Bogotá. Entonces fue muy grata también la participación del doctor Ignacio, de allí vinieron la posibilidad también de conversar sobre comenzar a estrechar las relaciones académicas entre la Universidad de Externado, el Colegio de Abogados de Costa Rica, a fin de procurar mayores escenarios como este en provecho de toda la profesión, no solamente los abogados costarricenses, sino también los abogados colombianos. Bueno, de hecho, la dirección académica e incorporaciones de este colegio siempre está en busca de nuevas alianzas y de oportunidades académicas. Tenemos una gran cantidad de actividades en este colegio. De hecho, después del programa tenemos algunas otras actividades, gracias a Dios, en las que los abogados y abogadas pueden participar y estudiantes también para su formación. Hablando de la formación, en términos generales, ¿qué contenidos tiene el curso? ¿Cómo está estructurado? ¿Qué puede uno encontrar allí? ¿Qué están disfrutando los que están llevando este curso con usted? Bueno, podríamos agruparlo en tres grandes temas. En el primer tema vemos todo el proceso de la negociación y básicamente en este primer aspecto queremos resaltar y llamar la atención sobre el hecho de que no podemos seguir confiando excesivamente en nuestra intuición a la hora de hacer negocios. Entonces, por el contrario, hablamos de todo un proceso que implica la preparación previa al proceso de negociación. Entonces hablamos de un análisis de un contexto negocial, tomamos conciencia sobre que existen distintas estrategias de negociación, proponiendo, claro está, la estrategia de tipo integrativo, también una estructuración, una etapa propiamente de estructuración del proceso de negociación que nos lleva también a anticiparnos a las posibles contingencias que podríamos tener ya en el momento de negociar. Y en un segundo grupo temático, podríamos llamarlo así, si vemos los aspectos culturales, qué influencia, de qué manera las diferencias culturales pueden influenciar el momento de la negociación. Entonces ya ubicándonos en un escenario internacional, por la sencilla razón de que ahora mismo los negocios nos están llevando a una mirada global. Claro. Los negocios ahora mismo no pueden quedarse simplemente en un escenario local, sino que están llamados a internacionalizarse. Y en esa medida los abogados también debemos estar preparados para los nuevos retos que implica todo este llamado hacia lo global, hacia interactuar con otras culturas. Y finalmente, ya habiendo logrado un acuerdo integrativo y exitoso de negociación, donde hemos implementado también estas diferencias culturales y las hemos tenido en cuenta,
ya entramos a mirar el proceso de redacción. Entonces, ¿de qué manera proyectamos este acuerdo alcanzado en términos contractuales de una manera que resulte ser muy práctica, pero que también nos asegure que se van a ver reflejado en integridad, casi que como un espejo, el acuerdo realmente alcanzado, haciendo énfasis en que el negocio como tal es de las partes que estamos representando y no de nosotros los abogados. Muy bien, es interesante porque a veces uno antepone su propia figura y su reputación al hecho del fin para el cual ha sido contratado. Sí. Al final del programa, bueno, hacia el segundo bloque, vamos a ver estos tips que nos tiene esta experta Claro en cómo negociar y todo. ¿Qué diferencias culturales, digamos, ha podido encontrar? Nosotros nos hallamos siempre muy cercanos con los colombianos. Sí. De todas maneras debe haber sus diferencias. ¿Ha encontrado alguna así de primera mano en su experiencia ahorita? Bueno, no tantas diferencias realmente, de pronto sí temas más bien en común para seguir trabajando. Entonces, temas en común para seguir trabajando, como es, por ejemplo, la separación un poco de los elementos o la relación personal de la relación profesional, porque muchas veces podemos encontrarnos con negociadores que no serán tan amables como nosotros los latinoamericanos. No que lo de tome pronto, personal. Sí, exacto, de pronto serán muy rudos y la invitación que uno hace es en estos escenarios no tomarlo a personal, no tomarlo y no procurar o no generar que este tipo de roces que se pudiesen presentar en estos escenarios pudiesen impedirnos lograr acuerdos exitosos de negociación. Y eso es algo que tenemos en común. Pero en general, seguir afianzando también otros elementos como el manejo del tiempo. Manejo del tiempo también es en común con los colombianos, porque fíjense que tan solo unos minutos, una diferencia de minutos puede ir en sacrificio también de grandes oportunidades de negociación. Sí, sí. Aquí hablamos de la famosa hora tica, que es un tema de la puntualidad y todo, y esto puede dar al traste con una buena negociación simplemente por un tema de percepción de la importancia que da uno a la negociación. Sí. Vamos a tener una pequeña pausa para tener una noticia importante del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y les recomendamos que se queden porque vamos a conversar con más detalle de cuáles son esos tips de negociación con nuestra experta invitada, Yasmina Morales, de Colombia. Ya casi regresamos. Bueno. Hola, les saluda Ethel Franco, directora ejecutiva del Colegio de Abogados, y hoy quiero invitarlos a la segunda Feria de Oportunidades Laborales en Derecho que se llevará a cabo este 7 y 8 de junio, donde usted es la pieza que nos hace falta. Venga y explore todas sus posibilidades. Los esperamos. Gracias por continuar con nosotros en este programa desde el colegio, el programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Estamos conversando con la licenciada Yasmina Morales Nemes, de Colombia, y quien está impartiendo un curso aquí en Costa Rica, en el Colegio de Abogados y Abogadas, sobre la negociación integrativa para lograr acuerdos exitosos. Ella ha dado este curso además en otros países, y en la Universidad Externado de Colombia. De hecho, vamos a conversar un poquito sobre posibilidades de acuerdos con esta universidad para el beneficio de todos nuestros agremiados y agremiadas. En el bloque anterior estuvimos conversando sobre aspectos generales del curso y en este bloque queremos aprovechar para que comparta con nosotros su experiencia y que ustedes puedan llevarse con este programa un buen abrebocas de lo que se han estado perdiendo al no haber venido a este curso. Así es. Bien, en su contacto con los estudiantes aquí, ya en este tiempo que ha estado dando el curso, ¿qué son las mayores áreas de mejora? Digamos, ¿qué debilidades hay? ¿Qué áreas podrían reforzarse entre los que usted ha conocido en este curso que está impartiendo en el tema de negociación? Bueno, en primer lugar quiero resaltar las bondades de los costarricenses, sobre todo en el tema de la amabilidad, la cordialidad, la expresividad que nos caracteriza como latinoamericanos, y eso hace que sea fácil generar empatía con todos nosotros como latinoamericanos, costarricenses, colombianos, y la empatía resulta ser un elemento crucial a la hora de hacer negocios. Temas por mejorar
tanto para los costarricenses como para colombianos y en general todos los latinos, tiene que ver sobre todo con aprender a escuchar. Aprender a escuchar porque estamos acostumbrados y eso hace parte de nuestra cultura, es una cultura que se caracteriza y se le califica como multiactiva, donde hablamos mucho y solemos escuchar poco. Y en esa medida solemos perdernos de grandes informaciones que nos puede estar dando la otra parte, sobre todo en lo que tiene que ver con sus prioridades. ¿Cuáles son las razones que lo están llevando a negociar con nosotros? ¿Cuáles son de pronto las problemáticas que puede estar experimentando? Y toda esa información podríamos traerla luego en manera de incentivos. ¿Por qué? Porque si vemos que una empresa está atravesando de pronto una crisis financiera, entonces vemos que no solamente debemos concentrarnos en el tema precio, sino que podemos llegar con nuevas maneras para ayudar a la otra parte a solucionar las situaciones y la crisis que están evidenciando. Pero no podemos conocerlos si estamos más que todo hablando y proponiendo antes de escuchar. Entonces, esa es la primera invitación. La segunda, ya la mencionábamos y tiene que ver con el manejo del tiempo. Entonces, sobre todo los aspectos culturales juegan aquí un rol fundamental, porque vemos que si estamos negociando, por ejemplo, con un norteamericano, con un británico, muy seguramente no nos van a esperar a que lleguemos 20 minutos, 15 minutos tardes, a veces 30 minutos. Entonces, eso puede ir en sacrificio de una gran oportunidad de negocio. Entonces eso, y también separar un poco las emociones, porque muchas veces precisamente nos apresuramos a aceptar acuerdos sin el suficiente tiempo de reflexión. Entonces nos apresuramos también a hacer ofertas emotivas, ¿sí? Entonces sentimos que si hay una empatía o si hay una amistad, entonces tendemos a aceptar de pronto propuestas que no vienen siendo realmente la mejor alternativa de acuerdo de negociación. Bueno, interesante porque tiene mucho que ver con nuestra propia cultura. No tener también a veces esquemas preconcebidos. Esto es lo que usted necesita, yo sé lo que usted necesita. Eso. Es importante informarse y escuchar, me parece muy clave. Bueno, y hablando de claves, ¿cuáles son las claves que los abogados y abogadas deben conocer para una negociación exitosa? Usted nos había mencionado el tema de la redacción de los contratos y también el rol de los abogados en el proceso. Cuéntenos para que nuestros televidentes puedan llevarse su experiencia, un poquito una cápsula en este programa. Bueno, en primer lugar, dejar de seguir confiando excesivamente en la intuición al momento de negociar. Preparar muy bien toda la información, todo lo que podríamos ofertar y todo lo que podríamos aceptar o no antes del momento de la negociación. Y quiero aquí en esta parte resaltar también una expresión que suelo utilizar, y es que debemos conocer antes de negociar y no negociar para conocer. Debemos buscar conocer muy bien al otro antes de adentrarnos propiamente en el proceso de negociación. Y dentro de ese conocimiento previo debemos prestarle mucha atención también a los aspectos culturales. Y eso tiene que ver con la aproximación que luego tendremos con respecto al otro. Por ejemplo, el simple saludo. ¿Cómo vamos a saludarlo? ¿Qué lenguaje vamos a utilizar? El manejo del tiempo, de pronto qué aspectos puedo mencionar. Algunas culturas de pronto les resulta ser muy llamativo la utilización de datos estadísticos. En otras culturas de pronto no. No va a ser bien recibido cuando nos presentamos con muchos datos estadísticos. Si estamos de pronto negociando con un norteamericano, irá muy directo y esperará que seamos lo más directos posibles. También el tema de jerarquía en la toma de decisiones. Antes de negociar debemos asegurarnos que estemos negociando efectivamente con aquel que tiene el poder para tomar decisiones, o si no, podemos estar básicamente demorando el proceso de toma de decisiones, negociando y revelando elementos más allá de los elementos que efectivamente pudiesen servirnos para llegar a un acuerdo exitoso de negociación. Finalmente, yo pienso que de los puntos más cruciales, no les puedo decir todos porque si no asisten a los cursos que estamos ofreciendo,
Pero también un elemento crucial, y es básicamente uno de los más grandes mensajes de estos cursos, es que debemos prestarle muchísima atención a las situaciones particulares del otro negociador. Básicamente, cuáles son sus necesidades y tratar también de presentarnos con propuestas que no solamente se concentren en el precio, porque por muy diferentes que pueden verse las propuestas, siempre habrán objetivos comunes, que de afianzar esos objetivos comunes pueden generar incentivos a la otra parte para también emplear una estrategia de tipo integrativo y que nos pueda ver a nosotros como un aliado y no como un competidor o un subordinado. Estaba pensando ahora en el tema, nuestra cultura, por lo menos aquí en Costa Rica, de presentarnos con muchos cargos, con mucho currículum y tal. Sí. ¿Cómo funciona eso en el tema de la negociación? ¿Hay diferencias entre una cultura y otra? Sí, muchísimo. Eso tiene que ver también con la jerarquía del poder sobre todo, y ese es un aspecto cultural muy marcado. Para los latinoamericanos, casualmente, eso es algo que nos caracteriza. Solemos hacer mención muchas veces de los títulos y resulta que algunas culturas valoran más la humildad. Eso, por ejemplo, si estamos hablando de empresas del continente africano, por el contrario, verá muy mal o será un poco mal visto el hecho de hacer mucha alusión de pronto a nuestro nivel de desarrollo profesional. Entonces hay aspectos sensibles también a considerar muchísimo. Por ejemplo, si hablamos nuevamente hacemos mención a los estadounidenses, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que los norteamericanos son muy sencillos a la hora de negociar. No hay esa jerarquía, también porque el lenguaje no lo permite tanto. Entonces, pero si vamos a otras culturas, por ejemplo, si hablamos de la cultura japonesa, vemos que las decisiones se toman normalmente en conjunto, en común. Entonces también en esa medida, más que de pronto los títulos, le interesará a la cultura japonesa un establecimiento de una relación de confianza. Muchas veces se puede estar negociando sin nosotros siquiera darnos cuenta que estamos negociando. Qué bueno, qué importante. El rol de los abogados y abogadas en el tema de la negociación. Somos, digamos, un facilitador de estos negocios. No necesariamente somos siempre quien hace el negocio, sino Sí. que negociamos para otra persona. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es el rol de los abogados en el tema de la negociación integrativa? Bueno, yo lo diría en una sola frase, y es facilitar el logro de un acuerdo integrativo, por un lado, y facilitar la suscripción de los contratos. Porque muchas veces nos confundimos de rol y creemos precisamente que el negocio es nuestro. Y entonces, en vez de ser solucionadores, venimos a dificultar y obstaculizar el logro de un acuerdo que viene siendo precisamente el objetivo común que ambas partes tienen. Entonces, a veces creemos que nuestro rol consiste en realizar un contrato, por ejemplo, en proyectar un contrato que refleje solamente los intereses de la parte que estamos representando. Blindado e inclusive con cláusulas de tipo abusivo, que ninguna otra parte podría aceptar. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que efectivamente la otra parte prefiera no continuar en el proceso de negociación. Entonces, nosotros como abogados debemos saber ser conscientes que la última palabra con respecto al negocio la tiene el cliente, no nosotros. Nosotros brindaremos una asesoría, un acompañamiento a fin de que efectivamente ese acuerdo integrativo se logre, un acuerdo exitoso con el que ambas partes puedan quedar satisfechas, porque recordemos que hay que salirnos de las esquinas del acuerdo que estamos realizando en ese momento e irnos, visualizarnos un poco más allá. Y procurando el interés del cliente de efectivamente dejar las puertas abiertas para que luego ese otro empresario pueda venir luego y quiera seguir contratando y seguir negociando con el cliente que estamos representando. Bueno, con mucha más razón la importancia de haber venido usted a este programa para que nuestros televidentes se enteren que hay algo que aprender, Sí, que hay claro. una destreza particular en el tema de la negociación, no importa cuántos años tengamos Sí. de litigar o de hacer nuestros propios negocios como abogados o abogadas, hay oportunidades de mejora y esa es la invitación que tenemos también para este tipo de cursos. Sí. Para concluir, licenciada, me encantaría si usted tiene algún mensaje especial para los costarricenses, abogados y abogadas que nos están viendo. Claro que sí. En primer lugar,
un mensaje de agradecimiento a todos ustedes por estar muy atentos a este tipo de programas, a este tipo de eventos académicos que estamos organizando, pero también una invitación y es que mantengan esa proactividad, que sigan comprometidos también con estos esfuerzos académicos que desde el Colegio de Abogados se están realizando y también desde las universidades, en este caso la Universidad Externado de Colombia, estamos haciendo para provecho de todos ustedes. Ahorita, por ejemplo, estamos pensando, y lo mencionaba, estrechar alianzas académicas para precisamente traer a Costa Rica programas como la especialización en Derecho de los Negocios y la especialización en Contratación Internacional, que son programas que ofrece la Universidad de Externado, pero quisiéramos ofrecer también en coparticipación con el Colegio de Abogados. Por ejemplo, la especialización en Derecho de los Negocios va encaminada a generar y a formar profesionales íntegros, profesionales que no solamente tengan conocimientos en aspectos jurídicos, sino también financieros, contables, de carácter local, internacional, que estén realmente preparados para involucrarse en los negocios, también en un escenario internacional. Y asimismo tenemos un programa en contratación internacional donde se mira de manera muy detallada cada uno de los tipos contractuales, porque vuelvo a insistir, ahora mismo el éxito de todas las empresas y de todos nosotros como abogados está en ser capaces de adaptarnos a los nuevos retos de un mundo globalizado. Bueno, entonces además de este curso de negociación integrativa, estén muy atentos a las iniciativas de la Dirección Académica de Incorporaciones, porque está en camino convenios con la Universidad Externado de Colombia para mucho más que tenemos en el futuro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Igualmente, gracias a ustedes por la invitación. Bien, y gracias también a ustedes por haber estado con nosotros una vez más en el programa Desde el Colegio. Recuerde que usted puede vernos todos los miércoles a mediodía en Canal 19 y 54 y Tele 1, o seguirnos a través de nuestro Facebook del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica o nuestro canal de YouTube. Esperamos verlo la próxima semana. Que estén muy bien. Chao.